recibimos a los amigos del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que nos invita a la conferencia Estado del Audiovisual tras la pandemia y la guerra del streaming, presente y perspectiva de futuro. Vamos a conocer un poco más sobre este tema, sobre esta conferencia, junto a Elena Neira, doctora quien nos hablará del impacto de las plataformas de streaming en la industria televisiva tradicional y quien además es profesora de comunicación en la Universidad Abierta de Cataluña. Bienvenida, Elena, qué gusto es recibirte en Esto No Tiene Nombre. Un verdadero placer, muchísimas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito, Elena, esta conferencia, Estado del Audiovisual tras la pandemia y la guerra del streaming, el presente y la perspectiva a futuro. Bueno, pues venimos de una época un tanto extraña para el audiovisual, porque la pandemia marcó un parón en todos los sentidos. Sí que es verdad que en concreto al negocio del streaming la pandemia le sentó muy bien, porque era de las pocas actividades que podíamos hacer dentro de nuestras casas. Lo que ocurre es que con la vuelta a la normalidad las cosas se han complicado un poco y falta por ver cómo se van a reconfigurar por las distintas opciones de entretenimiento que los ciudadanos tenemos a nuestro alcance. No sabemos qué papel y qué importancia van a tener medios tradicionales como la televisión y las salas de cine, y también qué papel va a tener el streaming, que ahora también está viviendo su particular travesía en el desierto después de haber registrado crecimiento récord durante la pandemia. Ahora parece que empieza a llegarles a hacerles mella la crisis, o sea que estamos en un momento de transición, yo creo que muy interesante, que va a dibujar lo que serán las líneas del audiovisual del futuro. Pudiéramos decir que hemos presenciado o estamos presenciando un cambio de hábitos en el consumidor de contenidos. Sí, a ver, lo cierto es que la pandemia no ha creado de la nada un cambio, es decir, la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar un cambio que inevitablemente se iba a producir. Es decir, todavía estamos coexistiendo el mundo analógico con el mundo digital y hay combinaciones infinitas de consumo. Lo que ocurre es que la pandemia aceleró para muchos esa transición digital, y sobre todo las compañías tradicionales de medios, que eran las más reticentes a digitalizarse porque tenían negocios en el sector tradicional que eran muy rentables, ahora ya están con velocidad de crucero con sus plataformas y con sus negocios que son 100% online. Pero sí que es verdad que sí se aprecia una tendencia a que ahora el digital sea la opción por defecto, mientras que antes todavía había un elevado porcentaje de la población para la que prefería el mundo tradicional que conocía, ¿no? La televisión de toda la vida, la prensa de toda la vida. Pero creo que todavía no podemos hablar, porque no es así, de un consumo 100% digital, sino que ambas formas de consumo están coexistiendo. Hay una mezcla. Exactamente, hay combinaciones infinitas en función de las necesidades que tengamos en cada momento. Queremos el directo en eventos que son particularmente importantes, verlos de esta manera, porque nos crean una sensación de comunidad. Y luego hay otro tipo de entretenimiento que preferimos a demanda para verlo a nuestro ritmo, desde la comodidad de nuestras casas a la hora a la que nosotros nos venga bien. Por tanto, yo creo que en realidad ya no hablamos, como quien dice, del prime time, sino que hablamos del my time, ¿no? Y cada uno se configura su oferta de entretenimiento a medida. Estas, digamos, empresas tradicionales que producen contenido, tanto los canales de televisión como los cines, han logrado entender, algunas ya se han montado, las que no, ¿cuál sería su destino? Lo veo negro para las que todavía no hayan asumido que necesitan de alguna manera renovar sus audiencias. Es decir, una de las cosas que pasaba tradicionalmente es que los hijos tomaban los hábitos de consumo de sus padres, era lo más habitual. Hoy en día esa renovación de audiencias no se está produciendo, por tanto incluso los medios más tradicionales necesitan tener algún tipo de actividad digital para seducir a esas audiencias del futuro, para conectar con esas audiencias del futuro. No creo que hoy en día podamos hablar de un negocio exclusivamente analógico, porque sencillamente no es realista y no es sostenible. Evidentemente los cines o las cadenas de televisión tienen una forma de consumo muy determinada que no se puede sin más digitalizar, pero sí que pueden trabajar precisamente lo que yo creo que les da valor, que es la experiencia, que es el pulso del directo. Yo creo que las televisiones y los cines tienen que trabajar en eso, en darle valor a la experiencia y en reivindicar esa experiencia envolvente. Yo siempre digo que los cines es de los pocos entornos
en los que recibimos la información de manera lineal y no podemos intervenir en ella. Cuando tú estás viendo la tele puedes coger tu móvil, puedes mandar un WhatsApp, puedes entrar en Instagram, puedes entrar en Twitter. En el cine, aunque mucha gente no lo hace y no debería, en principio tú no puedes alterar esa experiencia, ¿no? Y entonces verdaderamente es la última experiencia inmersiva que nos queda, ¿no? Y creo que los cines tienen que trabajar en eso. Esta conferencia que la ofrece el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, ¿cuándo será? ¿Dónde será? ¿A quiénes está dirigida? ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues mira, esta conferencia se va a celebrar aquí en las oficinas de iGlobal a las 7 de la tarde. El objetivo es abrirlo el previo registro, puede venir quien quiera, no se requiere unas competencias previas, sino inquietud, interés en esto del audiovisual. Hemos intentado hacerlo de la manera más accesible a todos los públicos. Tendremos luego la posibilidad de profundizar en temas si a alguien se le hace corto, le faltan las claves, pero en general yo creo que cualquier persona que pueda tener un mínimo de inquietud en el audiovisual o que el audiovisual sea su profesión y quiera saber cuál es la hoja de ruta al futuro, yo creo que le puede resultar interesante, aunque es bastante feo que yo diga que creo que le va a parecer interesante porque soy yo la que la va a impartir, pero bueno, esa es mi vocación, que la gente se lo pase bien y aprenda cosas nuevas. Esta conferencia tú la traes con datos que has recopilado del consumidor en España o en diferentes países. Traigo tendencias globales. Me parece que hoy en día ya es poco realista hablar de mercados, el mercado español, el mercado francés. Las tendencias de consumo son tendencias globales y sobre todo ahora mismo es más evidente que nunca la acción de empresas globales. Es decir, las compañías es verdad que operan en los distintos mercados, pero son empresas multinacionales que tienen delegaciones en todos los territorios. Esas tendencias están presentes en todos los territorios. He intentado hacerlo lo más abierta posible. Claro. Evidentemente, aquí, por supuesto, a República Dominicana y a cualquier país de Latinoamérica. Excelente. Vamos entonces a reiterar el día, el lugar, la hora y quiénes pueden participar de esta conferencia sobre el estado del audiovisual tras la pandemia y la guerra del streaming, presente y perspectiva de futuro. Pues estaremos aquí en las oficinas de iGlobal. La conferencia dará inicio con una presentación previa a partir de las 7 de la tarde. La gente puede encontrar los detalles tanto en las redes sociales de iGlobal como en la página web. Hay un formulario de registro, aunque estoy convencida de que si hay alguna persona que viene sin registro no le van a poner ningún problema para poder acceder. Y a esta conferencia inaugural le seguirán 2 talleres que se celebrarán mañana y pasado, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en el que abordaremos también cómo vender proyectos audiovisuales a distintos clientes y también sobre estrategias de marketing y promoción low cost o do it yourself para gente que no tiene demasiados medios para promocionar su proyecto. Excelente, pues gracias Elena. Amigos, hemos conversado con Elena Neira, quien es profesora de comunicación en la Universidad Abierta de Cataluña, y con ella hemos conversado sobre esta conferencia, estado del audiovisual tras la pandemia y la guerra del streaming, su presente y sus perspectivas a futuro. Mil gracias Elena, mucha suerte con la conferencia y es un tema, así como conversábamos, de cambio de hábitos del consumidor que ya no tiene vuelta atrás y es contarse y asumirlo o simplemente quedarse fuera de la preferencia de un gran auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer.